Ok chicos, el día de hoy vamos a realizar un ejemplo de lo que va a ser su proyecto de animación. Recordemos que este proyecto debe contener dos imágenes y tres frases, y cada uno de los elementos, adicionalmente el fondo, tienen que moverse uno después del otro. ¿Ok? Solamente el fondo se va a mantener estático. Para ello vamos a entrar a la primera opción de crear un nuevo archivo de Flash en ActionScript 3.0. Luego vamos a agregar los elementos a la biblioteca. Recordemos que si la biblioteca no está activa, lo podemos activar a través del menú ventana. ¿Ok? Para agregar los elementos a esta biblioteca vamos a ir a archivo, importar, importar a la biblioteca, y vamos a buscar las imágenes que vamos a utilizar para nuestro trabajo. En este caso yo he buscado y descargado estas dos imágenes. Ok, vamos a darle clic para poder observar las imágenes que vamos a utilizar en este trabajo. Voy a elegir esta imagen llamada Tech para poderla trasladar hacia el escenario, para lo cual voy a agregar las capas respectivas. La primera capa va a ser para la capa de fondo y la segunda capa va a ser para la imagen. Ok, en este caso imagen la vamos a poner. Ok, luego agregaré el resto de capas para los demás elementos, en este caso para los textos. Vamos a seleccionar primero la capa de fondo. Fíjense que siempre esté seleccionado el primer fotograma y arrastramos del nombre, arrastramos hacia el escenario. Ya sea que la imagen quede muy grande o muy pequeña, siempre debemos usar el botón de transformación libre para arrastrarlo y poderle darles los tamaños exactos. En este caso siempre la imagen de fondo tiene que tener el mismo tamaño del escenario. Yo ya les dije en el anterior video que podemos ubicar la imagen en una esquina y luego arrastrar desde el otro extremo manteniendo pulsada la tecla Alt. Al hacer eso solamente se modificará el tamaño de donde estoy arrastrando. Ok, ya tenemos nuestro escenario con nuestra imagen de fondo del mismo tamaño. Si queremos tener mayor espacio podemos minimizar la barra de propiedades, que aún no lo vamos a usar. Ok, podemos hacer eso, pulsar el botón minimizar, que está acá, y ya tendremos mayor espacio. Ok, ahora vamos a agregar la segunda imagen. En este caso, dentro de la capa imagen selecciono nuevamente el primer fotograma y ahora voy a arrastrar este otro elemento. Ok, también con la herramienta de transformación libre le vamos a agrandar un poquito más el tamaño para poderlo visualizar. Si se dan cuenta, está un poco distorsionada la imagen, es porque la resolución no es muy buena de estas imágenes, pero lo importante es que veamos el ejemplo de cómo vamos a desarrollar este trabajo. En nuestro caso vamos a hacer de que esta imagen surja de la parte inferior, por eso es que vamos a colocarlo exactamente donde debería empezar. En este caso vamos a ubicarlo en este lugar. ¿Ok? Entonces en un primer momento el elemento, en este caso la imagen de estos celulares flexibles, van a aparecer en la parte inferior y van a subir, van a surgir y se van a ubicar en el centro. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar ahí momentáneamente. Para el resto de elementos recordamos que tenemos que agregar capas, una para cada elemento. Entonces vamos a generar una tercera capa, en este caso vamos a ponerle frase 1, otra capa llamada frase 2 y una tercera capa llamada frase 3. Ok, ahora nuevamente nos ubicamos en cada una de las capas, seleccionamos el primer fotograma de esa capa y con la herramienta texto vamos a agregar los elementos. En este caso vamos a empezar de acá. Fíjate que está saliendo muy grande el texto, entonces vamos a ir a la barra de propiedades y le vamos a modificar el tamaño. Vamos a ponerle un tamaño pequeño primero, luego lo podemos seguir trabajando. Vamos a escribir aquí, luego lo podemos cambiar de lugar y podemos poner el siguiente texto. Tenemos para ti lo mejor. Ok, con la herramienta mover vamos a poderlo ubicar en un determinado lugar. Observa que el tipo de letra y el color está seleccionado desde esta parte. Ok,
yo lo voy a mantener ahí, y lo que voy a hacer simplemente es arrastrar y ubicarlo más o menos donde queremos que empiece. ¿Okay? Recuerda que estas posiciones dependen de cómo lo hayas tú definido en tu ficha de trabajo que hicimos en la clase anterior. ¿Okay? Tenemos para ti lo mejor. Vamos a agregarle unos puntos suspensivos porque la frase aún no ha terminado. Listo. Luego vamos a moverlo un poquito más acá y vamos a definir la segunda frase. Nuevamente selecciono la capa, luego selecciono su primer fotograma y escribimos el siguiente texto. Tenemos lo mejor para ti, lo mejor en relojes y celulares flexibles. Ok, entonces vamos a moverlo. En este caso yo quiero que este elemento se traslade al otro extremo, entonces que se ubique primero en otro extremo, y vamos a hacer una pequeña corrección acá. Vamos a poner esto en minúscula para que tenga un mejor formato, una mejor presentación. Listo, vamos a colocarlo esto ahí y ya tenemos, miren los elementos. Si usamos esta opción de acá, podemos reducir el porcentaje de visualización. Estoy poniendo a un 50% para poder tener una visión clara de todos los elementos que estoy colocando. Y ahora me tocaría el tercer elemento. Listo, vamos a colocar aquí una tercera frase y vamos a poner, en este caso, en la parte superior le vamos a poner: no te lo puedes perder. Okay. Entonces vamos a agregarle, en este caso, unos signos de admiración y ya tendríamos nuestro texto casi terminado, nuestros elementos terminados. Ok, entonces mira, como le decía, primero en nuestro fotograma número 1 estoy colocando los elementos en las posiciones que iniciarán para hacer la animación. Ok, entonces ahora lo que nos toca hacer es justamente darle movimiento. Para eso voy a minimizar mis elementos para poderlo realizar sin ningún inconveniente. Ok, voy a arrastrar acá, ya está, tengo mis elementos y tengo mayor espacio. Incluso acá yo podría ponerle en todo caso un porcentaje diferente para poderlo adaptar a los elementos de la ventana. Ahí podría ser, mostrar todo para ver todos los elementos. Listo. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Primero vamos a empezar por el fondo. Siempre empezamos por el fondo, ¿ok? Como este elemento no se va a mover, lo que vamos a hacer es que nos sirva como guía para indicar dónde va a terminar mi animación. Si tenemos que todo empiece en el fotograma 1, tenemos que darle un final. En este caso yo le voy a aplicar en el fotograma 85. Luego veremos que esto lo podemos modificar. ¿Ok? Entonces empieza en el 1 y terminar en el 85. Entonces en esa posición le voy a dar clic derecho y aquí en esta opción voy a colocar la opción que dice insertar fotograma clave. Como no se ve, vamos a ponerlo un poquito acá en el 70. Ahí creo que se ve mejor, luego ya lo vamos a modificar. Le ponemos insertar fotograma clave y como observarás ya se ha generado un fotograma de inicio y un fotograma final. Los demás elementos se han ocultado, no aparecen momentáneamente. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es indicarle que esta imagen de fondo se repita varias veces en varias capas hasta el fotograma 70, lo cual no ocurrió con el resto de elementos que se han quedado en el fotograma número 1. Si yo regreso y le doy clic en el fotograma 1, ahí recién veo los demás elementos. Observarás entonces que a partir del fotograma 2 solamente se encuentra repitiéndose varias veces la imagen de fondo hasta el fotograma 70. No hay problema. Ahora comencemos a hacer la animación de los elementos. La animación también tiene que ser de acuerdo al orden que tú has explicado en tu ficha. En mi caso yo voy a hacer que primero el primer elemento que se desplace sea la imagen. Entonces no voy a hacer que se desplace hasta que finalice toda la animación, sino que va a tener un tiempo mucho más corto. Vamos a hacer por ejemplo que se desplace hasta la posición 15. ¿Ok?
¿ok? Recuerda que la distancia implica también la velocidad con la cual se va a hacer la animación. Esta es una distancia muy corta, por eso es que la animación se va a hacer un poco rápido, pero no hay problema, para el ejemplo estaría bien. Vamos a darle clic derecho y le establecemos insertar fotograma clave, ¿ok? Entonces, fotograma clave inicio, fotograma clave final. En ambos lugares la imagen no se está moviendo. Entonces, si yo quiero que se mueva, en el fotograma 1 tiene que estar en la parte inferior y en el fotograma 15 tiene que estar en la parte superior. Entonces, lo que voy a hacer es arrastrarlo y colocarlo en este lugar, ¿ok? Ahí está, listo. Entonces ya tenemos un elemento desplazado. Fotograma 1 está abajo, fotograma 15 está arriba. Ahora, para poder ver ese movimiento, simplemente le voy a dar clic derecho en cualquier parte de este espacio entre el inicio y el final y le pongo crear interpolación de movimiento. Listo. Ahora, si yo puedo jalar de este control, yo puedo arrastrar y ver cómo está desplazándose el elemento hasta la posición 15. ¿Ok? También puedo dar enter y en este caso se visualizará toda la animación completa hasta la posición final. Mira, aquí automáticamente se detiene. La otra forma sería pulsar control enter y visualizar en una ventana de vista previa, de previsualización. Listo. En cualquiera de los casos he observado de que al momento de ir haciéndose la animación ha llegado hasta la posición 15, inmediatamente a partir de la posición 16 ha desaparecido la imagen. ¿Por qué? Porque solamente se quedó hasta esta posición. Si yo quisiera que esto se mantenga hasta el final de mi animación, entonces lo que voy a hacer es dar un clic derecho y agregar un fotograma clave, en este caso a la posición última de la animación. Pero si te das cuenta, no le voy a hacer ningún cambio de movimiento porque quiero que se mantenga ahí. Entonces voy a repetir, mira, ahora llega a la 15 y de ahí se mantiene sin desaparecer hasta que termine todo. ¿Ok? Ahora, lo mismo haremos con las demás frases. Vamos a hacer ahora la frase 1. Mira, esta frase yo quiero que se desplace y se ubique en esa posición. Pero no se va a desplazar hasta que el otro haya terminado. Entonces mira lo que voy a hacer. Como la imagen termina en la posición 15, ahí también yo voy a generar un fotograma clave. ¿Ok? Pero todavía no quiero que se mueva. Mira, a partir de aquí recién quiero que empiece la animación. Voy a hacer que se mueva hasta la posición 30 aproximadamente, ¿no? Entonces aquí le vamos a insertar un fotograma clave y quiero que el movimiento se realice en esta porción de la animación. Entonces en la posición 15 está al lado izquierdo y en la posición 30 quiero que se mueve y se coloque, vamos a ponerlo por acá, ahí creo que estaría bien. Ok, entonces mira, posición 15, posición 30. ¿Listo? ¿Qué me falta? Simplemente dar clic derecho, crear interpolación de movimiento. Ahora, si yo arrastro, ahora estoy observando, mira, si ubico desde la posición 1, sube primero la imagen hasta la animación o el fotograma número 15 y luego recién empieza el otro proceso. Y obviamente ya sabemos que si no queremos que desaparezca y se mantenga, entonces tengo que hacer que tengo que darle un clic derecho aquí en la posición última de la animación y pulsar un fotograma clave. Bien, ahora sí, vamos a verlo. Ahora le vamos a dar enter para ver nuestro proceso. Listo, ya se están moviendo los dos elementos en diferentes tiempos. Ahora vamos a terminar con la frase 2 nuevamente. Como vi en el caso anterior, ahora tendría que hacer que empiece en esta posición, en la posición 30. Le voy a poner insertar fotograma clave y ahora quiero que empiece, por ejemplo, hasta la posición 55 para que se haga un poco más lento. ¿Ya? Entonces lo ponemos en fotograma clave y ahora queremos que este elemento se desplace. Vamos a colocarlo en la posición 30, está en esta posición, y en la posición 54 aproximadamente vamos a arrastrar y que se desplace y se coloque en este otro extremo. ¿Listo? Ahora verificamos siempre de que haya un cambio de posición. Una vez que haya cambiado, le doy clic derecho, crear interpolación de movimiento y ya tengo mi tercer elemento desplazado, y para que no desaparezca le damos clic en el último, ¿no? En este caso sería aquí. Listo, insertamos. Ahora veamos, le damos enter, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Ok,
nos quedaría simplemente la frase 3. Vamos a colocar acá, le vamos a dar clic derecho, insertamos un fotograma clave y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Me ha quedado muy poco espacio para este elemento. En realidad ha sido a propósito para poder observar. ¿Qué pasa si yo quiero que esto demore un poco más, pero yo quiero aplicarlo hasta la posición 75, digamos? Entonces, si yo le aplico la posición 75, le inserto un fotograma clave, ¿ya? Voy a observar lo siguiente, que todos los elementos están visibles hasta la posición 70, pero cuando llegue al 71, 72, hasta el 75, los demás elementos desaparecen. ¿Por qué? Porque han quedado en una posición anterior. Si esto sucede, lo que yo tengo que hacer es también hacer que estos elementos cambien de lugar, se desplacen. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, mira, voy a seleccionar estos elementos y los voy a arrastrar. Los voy a arrastrar para que todos terminen en un mismo lugar. ¿Ok? Ahora sí, ya tengo el espacio disponible. Entonces en la posición 55, este texto aparece en la parte superior, y en la posición 54, y en la posición 75 tiene que cambiar de lugar. Vamos a poner que se baje y se ubique en la parte inferior. Vamos a ponerlo aquí para que se desplace en forma diagonal casi. Listo, y ahora le vamos a poner que era interpolación de movimiento. Ahí está, mira, va a ir desplazándose y se va a ubicar ahí. Y como llegamos al final, ahí supuestamente se tiene que detener. A ver, vamos a darle enter, primer elemento, segundo, tercer y último elemento se desplaza a esa posición. Repito, ¿qué pasa si nosotros queremos que esto continúe mucho más allá? Entonces simplemente arrastramos los elementos que quiero mover y los desplazo hacia una posición correcta. En este caso yo lo voy a hacer hasta la posición 85. Por ejemplo, miren, este espacio es muy pequeño, entonces lo que voy a hacer es desplazar estos dos elementos, estos dos fotogramas. Los arrastro para darle un mayor equilibrio de movimiento. Lo que estoy haciendo es distribuyéndolo para que todos tengan casi el mismo espacio de movimiento. Este ya depende de cómo queremos obtener nuestro resultado final. Pero aquí lo importante es que tengas en cuenta que terminado la animación de un elemento, recién el segundo, tercer o cuarto elemento va a empezar su propia animación. Ok, ya estamos listos, podemos pulsar control enter y visualizar nuestro resultado. Listo, eso sería todo y es básicamente un ejemplo de lo que tú vas a realizar en tu proyecto. Espero haberte ayudado y haberte dado ideas para lo que tú tienes que hacer. Ahora ponte a trabajar y manos a la obra. Hasta ahí nos quedamos.